Queremos agradecer su asistencia y participación en esta ronda denominada Modelos de vinculación con el medio y evaluación. Presentan, en primer lugar, tendremos como expositores a Miguel González y David Figueroa, a Pablo González Bravo y a Matías Vial, quien desde sus distintas instituciones nos contarán su experiencia en la implementación, diseños y procesos asociados a la evaluación de los modelos de vinculación con el medio. Les pedimos entonces, y recibimos con un gran aplauso, a Miguel y a David. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo me presento, mi nombre es David y conjunto con Miguel hacemos la presentación de la ponencia Intervención Territorial, una mirada de contribución con participación local. Primero que todo agradecer a la UNAP por la plataforma y estar acá y adicionalmente agradecer a la Dirección de Vinculación con el Medio de INACAP por tener esta plataforma y poder generar esta ponencia. En primer lugar, nosotros para implementar este modelo de intervención territorial hicimos una revisión vasta de distintos tipos de teorías y bibliografías en relación a los conceptos de desarrollo y posteriormente al de territorio. Estos conceptos vimos desde, por ejemplo, desde la teoría clásica, principalmente asociada a la economía, con Thomas Malthus, hasta el enfoque capitales, principalmente de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Visualizamos cuáles son las perspectivas del desarrollo y cómo cada uno de ellos intervenía en este concepto. No obstante, a pesar de, y considerando estas apreciaciones, visualizamos que el concepto que más adecuaba a lo que INACAP realizaba y principalmente a lo que pretendíamos realizar era el de Barcárcel, que principalmente asocia al concepto de una vida prolongada y saludable y por sobre todo a ampliar oportunidades de individuos que mejoren la calidad y el bienestar de vida de tanto de seres humanos como seres humanas. En ese contexto, también hicimos un barrido desde lo que entendemos por territorio. Y también hicimos una contextualización teórica respecto a lo que principalmente definía por territorio desde José Bengoa, lo que es principalmente asociado a lo que denominamos movimientos sociales rurales, bueno, y movimientos sociales urbanos que están presentes actualmente, ¿no?, en nuestro país, y hasta la visión de Larraín, Jorge Larraín, que ve la identidad chilena principalmente. Bajo toda esa conceptualización también visualizamos que el concepto que mayormente nos reunía para poder provocar esta definición era la asociada a López Castañeda, en cual situaba a la convergencia y entrelazos de intereses, identidad y cultura. Eso se entiende por territorio y lo tenemos en la conceptualización de nuestro trabajo. Y que además esta convergencia se desarrolla principalmente en un estado donde se movilizan recursos, tanto públicos como privados. Para complementar toda esta visión, lo que realizamos fue una conceptualización de lo que son distintas dimensiones de desarrollo y principalmente a las componentes que son de la competitividad territorial. En esta convergemos dos miradas, una de Farrell y una de Albuquerque, situando más el contexto latinoamericano, y lo que llegamos a la conclusión es que los principales componentes de la competitividad territorial se figuran en 4 estados: social, ambiental, económico, productivo y cultural. ¿Ya? A partir de toda esta conceptualización vamos a ver cómo todo este proceso teórico se asocia principalmente a lo que es la actual Ley de Educación Superior y sobre todo al desarrollo de las instituciones de educación superior. ¿Cuáles son entonces los desafíos que hoy día entrega la Ley de Educación Superior cuando hablamos de territorio y hablamos de la nueva Ley sobre Educación Superior? Si nos vemos a los textos legales hoy día que incorporan la vinculación con el medio, tenemos 2 grandes ámbitos. Primero, el rol de educación superior y la definición de institución de educación superior desde el territorio, artículos 1 y 3 respectivamente. En el primero habla de un rol social, una vinculación activa con la comunidad, un aporte al desarrollo regional y un progreso social. Factores importantes entonces que visualiza hoy día la vinculación con el medio desde las instituciones hacia el territorio donde se circunscriben. Y por otra parte, desde su definición de CFT, IP y universidad, establece que la relación de vinculación con el medio, de vínculo con la comunidad,
debe satisfacer intereses y necesidades del país y de las regiones, contribuir al desarrollo de las regiones, pero por sobre todo teniendo una alta pertinencia en el territorio donde se emplaza. Desde esta perspectiva, nuestra institución, INACAP, hoy día contempla el desarrollo de su política de vinculación con el medio desde la estructura de ámbitos visualizados para desarrollar la función de vinculación con el medio en el territorio nacional y ejecuta y establece programas que aportan al desarrollo de cada una de estas regiones, comunidades y localidades. Pero principalmente se visualiza desde la estructura de vinculación con el medio en INACAP para sus tres instituciones, reconociendo, visualizando las problemáticas, desafíos locales, regionales en estos cuatro ámbitos: productivo, social, cultural y medioambiental. Desde esta lógica, INACAP como institución ha establecido una visibilidad de una cuádruple hélice que debe ser relacionada cuando hablamos del territorio, y establece un modelo de intervención territorial que vincula el sector privado, el sector público, la academia y la ciudadanía, con tres grandes conceptos: articulando los actores público-privados, intermediando la academia con el territorio, mediante estrategias y una oferta permanente asociada al desarrollo, y activa a los actores con capacidad para involucrarse. Desde esta lógica, entonces, se identifica y promueve el interés de toda institución público-privada que quiere ser partícipe del desarrollo, y con esto se da respuesta a la necesidad de las instituciones de educación superior de articular, de hacerse presentes en el territorio. Y por otro lado, un segundo propósito del modelo de intervención territorial es establecer vínculos con las comunidades. Como hablaban los expositores de la mañana, poder desde abajo construir las soluciones y co-crear las soluciones con el territorio en el cual estamos emplazados. ¿Cómo funciona este modelo? ¿Cómo interactúa el modelo de intervención territorial con los territorios? Por una parte, está el rol de contribución de las instituciones de educación superior, que está dado por el poder desarrollar conocimiento y promover este conocimiento, pero por otro lado están las organizaciones de la sociedad civil que buscan, y hoy día más que nunca con el estallido social, quieren hacerse partícipes de cómo se desarrolla el progreso en sus regiones. Y por otro lado están las organizaciones que desean aportar al desarrollo propio de las comunidades. Y de esta forma, este modelo interactúa desde los procesos individuales de intervención hacia los procesos grupales de intervención, dando cuenta a este desarrollo en los cuatro ámbitos escalares, desde el individuo hasta el territorio. Con esto, entonces, el requisito de cualquier modelo, también amplificándolo, conversado durante la mañana, es que debe ser coherente con la función de vinculación con el medio, debe ser bidireccional, debe tener mecanismos que aseguren el seguimiento, debe ser interdisciplinar y por otro lado debe ser replicable, escalable y que contribuya a esta medición de evaluación en términos contributivos. En términos metodológicos y principalmente asociado a lo que nosotros vimos como función escalar de vinculación con el medio, nosotros reconocemos que en cada uno de los proyectos que se desarrollan existen 6 fases escalares, ya que va desde el contacto inicial propiamente tal, establecer una relación con otro, hasta un proceso de evaluación, donde se pueda retroalimentar no solo en términos de resultados, sino también en términos de contribución, es decir, impacto. Luego de esta caracterización de las 6 fases, en los cuales los territorios reconocen, o principalmente los proyectos reconocen en qué fase se desarrollan y se encuentran, nosotros, tomando un poco la idea de Alfredo Solesi, creemos que para desarrollar estos proyectos, que van principalmente asociados desde la mayor incertidumbre al mayor impacto, es necesario ir disminuyendo esta brecha con la estrategia que vimos anteriormente, es decir, con las fases escalares. A medida que se genera el primer contacto, existe mayor incertidumbre, pero a medida que uno va avanzando en el modelo, uno va generando mayor impacto y mayor conocimiento de las acciones. En ese sentido, lo que pretendemos es principalmente vincular 3 momentos: el modelo, luego las fases escalares, y para eso no necesitamos crear la rueda, sino más bien hacerla andar. Y por lo tanto, utilizamos principalmente la matriz de marco lógico, que es el efecto fundamental para nuestro modelo, lo cual nos permite hacer seguimiento y también poder generar control con respecto a los distintos tipos de proyectos que se realizan en los territorios. Respecto a este modelo, es indudable que cada institución de educación superior tiene una estructura, de acuerdo a lo que hoy día establece la ley, de mecanismos, políticas,
una estructura en sede cuando hablamos de una estructura multicampus, y por otro lado tiene registros y metodologías que permiten medir la contribución en algún otro aspecto asociado a su vinculación. Por lo tanto, la estructura que hoy día establece INACAP es crear un modelo, pero que además vaya en línea con la estructura propia de desarrollo de la función en las diferentes sedes. INACAP tiene una estructura de 27 sedes a nivel nacional con presencia en cada una de las regiones del país. Desde esta lógica, cuando hablamos de la implementación de un modelo de intervención territorial, tenemos por una parte que estos proyectos son un espacio de desarrollo desde las comunidades para la co-creación de estructuras habilitantes que permitan mejorar entornos, calidad de vida, espacios productivos, mejor identidad cultural y, por otro lado, un entendimiento mayor por el desarrollo medioambiental. Durante el año 2019 se desarrollaron 29 proyectos entre marzo y diciembre que buscaban desarrollar soluciones a problemáticas reales, regionales, participando 21 de las 27 sedes de INACAP y estableciendo un apoyo concreto con metodología estructurada, replicable y escalar en 13 regiones. Esto, el día de hoy, podemos decir que estos proyectos dan cuenta en gran medida de lo que nos exige la ley, fortaleciendo el rol social vinculado con la comunidad mediante procesos de consulta participativa y conjunta continua, y por otro lado, siendo un aporte al desarrollo regional, no solo de la perspectiva de los ámbitos de contribución, sino de la perspectiva de cómo las regiones visualizan su realidad local. Y por otra parte, este tipo de proyectos satisfacen necesidades propias del entorno, y algo muy fundamental de esta metodología es que reconoce de una u otra manera la realidad regional. Al día de hoy son más de 2.800 beneficiarios apoyados con estos 29 proyectos, 51 organizaciones partícipes de la sociedad civil, ONGs, fundaciones, empresa privada, estamentos gubernamentales, entre otros. 522 alumnos han participado y más de 190 docentes guiaron y desarrollaron el trabajo con el territorio. Desde esta lógica, si nosotros vemos las conclusiones y más allá de la implementación de un tipo de proyectos que es complejo cuando hablamos de estructura multicampos, tenemos dos hallazgos fundamentales que se lograron visualizar. En primer lugar, los proyectos de intervención territorial, al ser visibilizados por la estructura de gobierno, tienen características escalares. Por lo tanto, muchas de las instituciones que hoy día participan han solicitado poder replicar esta necesidad de desarrollo hacia regiones que hoy día son foco de ejecuciones de proyectos por parte del gobierno. Y por otro lado, que puede sonar de perogrullo, pero en definitiva es parte de la función de vinculación con el medio, no solamente conectando al estudiante con su proceso formativo en un entorno laboral directo, se genera una vinculación y un crecimiento estudiantil en términos de empleabilidad. Haciendo pasar por proyectos multi e interdisciplinarios, permiten a los estudiantes llegar más conectados con la realidad local. En conclusión, y para finalizar, se demuestra entonces que esta contribución regional debe ser sistemática, debe ser participativa y debe contemplar a todos los actores del entorno, asegurando que las acciones respondan a una solución de una necesidad propia del territorio. Por otro lado, y aquí un alcance, más que un desafío que hoy día nos entrega la ley de educación superior deja explícito en el texto legal una necesidad de las instituciones de educación superior de hacerse parte de una vinculación con el medio vinculada al territorio y pertinente con el territorio. Y por otro lado, contar con un modelo de intervención territorial en los territorios permite apoyar que las instituciones públicas y privadas o las organizaciones tengan una herramienta para poder vincularse con su entorno y que esta responsabilidad social empresarial sea también co-construida con todos los actores propios del territorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los profesores y su presentación. Invitamos a pasar ahora a Pablo Gómez Bravo, quien nos va a hablar de su experiencia en la Universidad de Talca, desde su rol como director de vinculación con el medio, en una aproximación al modelo de gestión de vinculación, sus mecanismos, evaluación de impactos, resultados y procesos. Por favor, adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Pablo González, director de vinculación con el medio de la Universidad de Talca.
Me acompaña en esta oportunidad Pablo Yáñez, coordinador del programa Autalca Sustentable, Andrea Astorga, jefe del Departamento de Gestión de Vinculación, y el vicerrector de Vinculación con el Medio, Iván Coitán. Bien, probablemente a esta altura ya habrán descubierto algunos patrones que se han reiterado durante toda la tarde, patrones como evaluación de impacto probablemente, bidireccionalidad, territorio, que son aspectos centrales. En realidad uno viene con toda la ilusión de poder encontrar un modelo que permita realmente dar cuenta a esa gran pregunta que nos llega desde la CNA de cómo medir el impacto. Aspecto que totalmente no está resuelto. Nosotros desde la Universidad de Talca generamos o proponemos un modelo de gestión de vinculación con el medio que nos permita de alguna forma dar cuenta de una realidad, dar cuenta de un territorio, y no solo desde el punto de vista cuantitativo, que es el modelo que ha prevalecido epistemológicamente, sino que también desde el punto de vista cualitativo, el modelo, el paradigma interpretativo. Básicamente la estructura de la presentación está dada por un poco de contexto, los objetivos de esta propuesta, algunos mecanismos, ya creo que han escuchado bastante durante la tarde, acerca de cómo se establecen mecanismos, indicadores, ámbitos de acción, hablar brevemente acerca de aquello. Y bien, entonces la propuesta está básicamente asociada a mostrar, a describir aspectos centrales de una propuesta de modelo de gestión de vinculación con el medio y sus mecanismos de aseguramiento de calidad en la Universidad de Talca. En términos de contexto actual, quisiera comentar que el hecho de habitar escenarios complejos y conflictivos, como los actuales, requiere de miradas y visiones compartidas, amplias y flexibles, en sintonía con el entorno, que nos permitan comprender una realidad que se transforma y se caracteriza por su diversidad y por estar construida sobre una base de interrelaciones sociales que operan bajo contextos emergentes y de alta incertidumbre. Básicamente es el escenario a partir del cual se genera esta propuesta. Si bien es cierto, es una propuesta que nace en el 2008, cuando participamos en el proceso de acreditación institucional. Favorablemente logramos los 6 años que nos pedía la institución para este efecto. Un modelo que ha estado mutando a partir de la realidad nacional y que nos ha permitido de alguna forma dar cuenta que las estructuras tradicionales que conforman el organigrama no han sido capaces de dar cuenta de esta realidad. Por lo tanto, el objetivo central de estos modelos es básicamente entender en torno a la flexibilidad y a la capacidad de adaptación permanente frente a esta realidad, como ustedes saben, que es dinámica y emergente. Por lo tanto, el propósito, antes de hablar del modelo y de los propósitos del modelo, también lo comentaban en la mañana, que es súper importante que las instituciones se posicionen dentro de un enfoque, ya sea metodológico, epistemológico. Para el caso de la acreditación, nos tocó evaluar y analizar varias situaciones de otras universidades, y en muchos casos algunas universidades, por ejemplo, se comprometían a establecer de que la vinculación con el medio era solo transferencia tecnológica, o que la vinculación con el medio era solo extensión. Es una postura bastante válida. Nosotros quisimos ir un poco más allá y establecer una serie de ámbitos. Definimos 7 ámbitos para trabajar, ámbitos que se operacionalizaban en 6 acciones. Por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer es llegar a un consenso y establecer claramente cuál es el significado que adquiere para la Universidad de Talca el concepto de vinculación con el medio. Y damos cuenta entonces de este concepto, que habla también de algunos temas que ustedes ya han visto, un proceso mediante el cual la institución se vincula, dialoga e interactúa bidireccionalmente con la sociedad, con la finalidad de nutrir y retroalimentar la calidad y pertinencia de su quehacer en los ámbitos de la docencia, investigación, extensión, creación artística, cultural y la innovación, respondiendo a una misión, visión y propósitos institucionales. Por lo tanto, si bien es cierto, parece muy ambiciosa el concepto de vinculación con el medio, tuvimos que crear un modelo que nos permitiera absorber todo este tipo de situaciones. El propósito del modelo, en términos generales, está compuesto por esos 4 elementos. El modelo viene a ser una parte, de alguna forma, así como los planes de formación
tienen la trayectoria de aprendizaje, los modelos basados en competencia. Para nosotros, este modelo de vinculación con el medio está más bien asociado a una ruta institucional, que está totalmente alineada con la misión y la visión. Como todos hemos dicho durante esta tarde, esta es la gobernanza, en la que nos va a permitir generar este marco y poder dar cuenta de qué tipo de vinculación esperamos. Una identificación de los agentes claves es importante, no estamos solos, no es solo el territorio, hay agentes directos e indirectos que efectivamente comparten el territorio. Seguimos pensando en el tema de la bidireccionalidad, seguimos pensando que ahora no solo transferencia de conocimiento, sino que intercambio de saberes. Por lo tanto, los agentes, los actores involucrados son súper importantes en esta fase. En términos de los procesos, ya cuando veamos el modelo, vamos a entender claramente que distinguimos dos elementos claves para comprender este tipo de realidad, que son procesos más bien de carácter estratégico, que es la gobernanza, y procesos más bien operativos, que tienen que ver la forma de cómo la universidad, a partir de sus ámbitos y sus acciones, entonces se involucra con el resto del territorio. Este es el modelo, no sé si se logra ver con toda su magnitud, pero les voy a comentar algunos aspectos muy generales acerca de esto. En cuanto hay dos elementos fundamentales que tienen que ver con el proceso estratégico, que está en la parte superior, y en la parte también del modelo del proceso operativo. En cuanto al primer elemento del modelo, cabe destacar que a través del proceso estratégico, la institución ha establecido que la política de vinculación con el medio y su reglamento son los factores que deben guiar las acciones de vinculación con su entorno. Los principios orientadores establecidos en la política son responsabilidad social, pertinencia, bidireccionalidad, integración sistémica y retroalimentación, así como el principio de consistencia establecido en una política de calidad que también tenemos. En relación al segundo elemento, el modelo del proceso operativo, en esta instancia se releva las unidades que desarrollan las acciones de vinculación, equipos de trabajo académicos y no académicos, quienes anualmente incorporan sus acciones y propias iniciativas en el sistema de compromiso académicos y administrativos. Claro, hasta ahora no hemos podido dar cuenta de la posibilidad de asignar algún estímulo para los académicos que hacen vinculación con el medio. Pero eso, yo creo que es una deuda que deberíamos resolver pronto. Con respecto a las acciones e iniciativas desarrolladas por las distintas unidades académicas y no académicas, gran parte de ellas son levantadas posteriormente a una exploración del entorno. En la mañana se hablaba también de prospectiva, realizada mediante los planes de desarrollo de cada unidad, el seguimiento permanente de sus áreas de conocimiento o la participación o alianzas con diferentes asociaciones o agrupaciones sociales y productivas, públicas, privadas, de la región y a nivel nacional. Y en la parte inferior pues, vamos a ver un cuadrante que está asociado con el tema de la evaluación finalmente. Como se muestra en el modelo, las acciones comprometidas por las unidades se evalúan permanentemente en cuanto a su pertinencia, recursos y enfoque. Y se realiza una autoevaluación al final de cada año, tal como se establece en el sistema de compromiso de desempeño, tanto de la unidad como individual. Lo anterior permite redefinir o reprogramar, o en algunos casos potenciar aquellas tareas que están conformes a la consistencia de los propósitos institucionales y pertinentes a los requerimientos de la comunidad. En definitiva, nos encontramos frente a un modelo con dos elementos claros que están asociados al proceso estratégico. Esta es la gobernanza, esta es la que nos permite de alguna forma dar el marco a partir de la misión, la visión institucional, mecanismos claros que dan sustento a esta idea, tiene que ver con la política de vinculación con el medio, el reglamento, que termina siendo bastante operativo en términos de funcionamiento, y algunos mecanismos que están asociados más bien con la identificación de ámbitos y de acciones. Y en este caso hay un elemento importante que se conforma y que va a acompañar este proceso que tiene que ver con los comités de vinculación, que están integrados por una serie de actores, tanto a nivel institucional como del territorio. Por lo tanto, todo esto está circunscrito a las funciones de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, quien se conecta directamente con todas las unidades académicas y no académicas, centros tecnológicos, centros de estudio, a partir de los cuales ejecutan y generan acciones de vinculación. No es la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio quien ejecuta la acción de vinculación.
la vicerrectoría termina siendo una especie de, claro, de articulador. Y a partir de las diferentes unidades que generan entonces vinculación con el medio, se presentan una serie de iniciativas que impactan directamente entonces a los actores sociales, el territorio, lo público, lo privado. Y todo esto, en definitiva, intentamos instalar mecanismos también o sistemas de evaluación. Hasta ahora, y tomando en consideración alguna literatura acerca de la teoría del cambio, lo que más nos acercamos es a establecer resultados de evaluación de resultados y evaluación de procesos. Difícilmente hemos alcanzado a establecer la evaluación de impacto. Bien, como les comentaba, en términos de los ámbitos, se definieron 7 ámbitos que están dentro de la función, de alguna forma, de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio en torno a la vinculación con el medio. Vinculación académica, desde la docencia, vinculación artística cultural, vinculación socioproductiva, vinculación con egresados, vinculación desde la responsabilidad social y el territorio. El tema de la sustentabilidad para nosotros es un tema muy importante. Tenemos un programa Autalca Sustentable, estamos incorporando el concepto de sustentabilidad a los planes y programas de pregrado, por lo tanto aparece con mucha fuerza en nuestra propuesta. Estos ámbitos, que parecen ser muy genéricos aún, tienen una bajada que está asociada más bien a las categorías. Entonces, los ámbitos, para poder operacionalizarlos, establecimos categorías, y estas categorías, que son 6, terminan siendo de alguna forma el núcleo a partir del cual nosotros entonces estableceríamos esta trayectoria, esta ruta. El poder evaluar suena quizá un poco amplio, quizá estamos midiendo, para marcar la diferencia entre evaluación y medición. Estamos midiendo a partir de algunos indicadores clásicos lo que pasa con la transferencia, lo que pasa con la intervención territorial y la divulgación del conocimiento, por ejemplo. Hemos hecho algún intento de poder evaluar en algunos proyectos emblemáticos, que les voy a comentar en 2 segundos, pero son bastante pocos en términos de evaluación. Entonces, el ámbito, que terminaba siendo muy amplio, lo operacionalizamos en una serie de categorías, que son 6, y estas acciones finalmente que terminan dentro de este marco. Es decir, no todo es vinculación con el medio, no todo es bidireccionalidad, es imposible, imposible. Por lo tanto, de alguna forma estamos tratando de establecer algunos grados, iniciativas que son permanentes en el tiempo, iniciativas que tienen cierto impacto en el territorio, acciones que hay una suerte de que ganan todos los que participan, y acciones que son reconocidas y pertinentes con los propósitos también del territorio y de la institución. Algunos mecanismos que han funcionado bien en la práctica: tenemos la política, el reglamento, los sistemas de información. Tenemos una plataforma, diseñamos una plataforma que en el fondo es más bien un repositorio de información a partir de la cual toda la información de la universidad uno lo puede acceder a esta información. No son cuadros de mando, estamos trabajando en los cuadros de mando, pero por ahora tenemos una plataforma que uno podría visibilizar cada acción de todas las unidades. Y finalmente, en términos de resultados, yo creo que lo que generó el proceso de acreditación hace 1 año y medio fue súper fuerte a nivel institucional. Se creó la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, se creó la Dirección de Vinculación, donde yo soy el director, y a partir de ahí entonces se transformó la institución, mirando con respecto al tema del territorio. Si antes se hacía vinculación con el medio, sí. Si era extensionismo, o era cultura, o era transferencia tecnológica, eso está en la discusión, y yo creo que todo es válido. Lo que pasa es que hay diferentes grados cómo se vincula la institución con el territorio. Algunos hemos intentado evaluar, en términos prácticos, algunos programas como Jóvenes Profesionales, Autalca Sustentable y el PAR Explora Maule. Es más, yo también soy el director del PAR Explora, por lo tanto, hemos tratado de alguna forma de establecer claramente los niveles de logro de los aprendizajes de los estudiantes que participan en cada uno de los programas, y eso también es vinculación con el medio, y eso también es evaluación de impacto. Y finalmente, todo lo anterior está dentro del marco de la Ley 21.091 sobre vinculación con el medio y la educación superior. Por lo tanto, tenemos la norma, tenemos los mecanismos, tenemos las acciones, ahora solo nos queda operar y llegar hasta el tema de la evaluación de impacto. Muchas gracias.
Me llevo todo. Estamos como música. Bueno, siguiendo con las presentaciones contempladas para esta ronda, invitamos a pasar adelante a Matías Vial, vicerrector de Relaciones Universitarias de la Universidad de los Andes, quien nos va a hablar de las metodologías activas de aprendizaje y vinculación con el medio. Muchas gracias, Matías. Bueno, gracias primero a ustedes. Buenas tardes. Soy la última ponencia antes del café y tengo 15 minutos. Voy a tratar de cumplir con todo. Nosotros... Bueno, somos una universidad que hace pocos meses atrás cumplió 30 años y tiene la aspiración de transformarse en una universidad compleja. Este es el concepto chileno de una universidad que cumple con 3 ámbitos, que tiene formación de pre-posgrado, investigación y también vinculación con el medio. Así ha sido también nuestro desarrollo en este tiempo, en el cual hemos ido fortaleciendo ambos pilares y como consecuencia de lo anterior, pero sin necesariamente tener una estrategia, hemos ido desarrollando lo que es la vinculación con el medio. A partir de un ideario que la universidad también tiene y que es producto de lo que es su misión y su visión. Nuestro organigrama, que llevo revisado muchos organigramas dentro de la Universidad Chilena, es distinto al resto. Yo no tengo un área dedicada a la vinculación, tampoco tengo el nombre de vinculación, tengo en realidad bastantes veces estar explicando de qué se trata relaciones universitarias. Y no hemos querido definirlo como vinculación con el medio todavía porque queremos de alguna manera asignar la responsabilidad de esto a lo que es la institución y no solo que recaiga en un área. Esta es la explicación que hasta el minuto para nosotros es justificable. Y de mí dependen 3 áreas que son propiamente de vinculación con el medio, como es educación continua, expresión cultural y relaciones internacionales. Entonces, ya se ha explicado muy bien, Pablo, yo creo que de alguna manera él lo explicó respecto del proceso. Nuestra vinculación con el medio responde a lo que es la misión y a lo que es la visión. Todas las universidades tienen que haber coherencia respecto de eso y nosotros lo tenemos explicitado además en la declaración de afán de servicio a la sociedad y de una universidad que busca en su visión la vinculación con la universidad, de la universidad con la sociedad. Que en pocas palabras se transforma en un propósito que es servir y trascender. Nuestra universidad tiene un foco claro que es nuestro alumno, pero el centro del alumno, pero siempre de cara al servicio de Chile. Y el trascender es darle sentido al quehacer universitario a través de la búsqueda de la verdad, tanto en la docencia como en la investigación. Finalmente esto se traduce en el eslogan de marketing y por más. Pero este es el fundamento sobre el cual nosotros nos movemos y que es el que constituye finalmente las políticas que desarrollamos. Entonces, en base a ello es que desarrollamos una política de vinculación con el medio, la lanzamos en noviembre de 2019, y lo que busca hacer es un ordenamiento omnicomprensivo de lo que existe, pero estaba desordenado, porque la verdad que hasta hace poco tiempo atrás no entendíamos lo que era la vinculación con el medio. Se me acercó un profesor, de hecho, que es bastante destacado, hace 2 días atrás me dice: María, ¿qué es vinculación con el medio? ¿Por dónde se parte? Está en una definición razonable. Y yo creo que ese es el sentir de una buena parte de la comunidad universitaria. Y creo que salvo nosotros, los que estamos aquí, más todos los que están en la otra sala, el resto no entiende mucho de qué se trata esto. Entonces aquí, como ustedes lo han hecho también, es que definimos esta política, tratamos de dar definiciones, propósitos, alcance, principios, mecanismos, procedimientos, comunicación, monitoreo, revisión, antecedentes. O sea, tiene una estructura, tiene una lógica, como imagino la mayoría de ustedes también lo han hecho. Y desde esa perspectiva, responde a lo que ya sí que se conoce que es la bidireccionalidad, en términos de poner las capacidades, pero también las necesidades de la institución al servicio de la sociedad, capturando lo que son las necesidades y las capacidades también de la sociedad. Es en esos puentes, en ese diálogo, donde se produce bidireccionalidad. Y yo lo llevaba a una síntesis, el cuadro más complejo, pero que parte desde el ideario nuestro, tiene que ser consistente. Y estos 8 ámbitos que nosotros hemos definido. Veo que la Universidad Católica definió 7, le ganamos por 1. Es ambicioso y es complejo, porque también uno podría decir, bueno, aquí está toda la universidad. Hay otras universidades que han definido un eje, innovación social, y por ahí se la juegan.
Nosotros, después de estudiar una amplia bibliografía, entre ellas Nicolás Flitt, que estuvo aquí el año pasado, donde él propone también 7 ámbitos, nosotros le sumamos uno más que fue pregrado. Este fue un trabajo que hicimos con decanos, entrevisté a mucha gente también de afuera, para poder entender cuáles eran los ámbitos que de alguna manera mejor sintetizaban el quehacer de vinculación de la universidad. Y aquí está: pregrado, posgrado, educación continua, servicio y acción social, vinculación internacional, investigación y desarrollo, extensión, participación en la discusión pública. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el matiz? Por una parte, lo que buscamos es la interrelación. O sea, se habla mucho de interdisciplina, eso es un elemento fundamental. Estos ámbitos no son compartimentos aislados, buscan relacionarse entre sí y además hacia el entorno externo y también interno. Pero el matiz está en lo siguiente, como me lo dijo el decano de ingeniería: mira, yo tengo planes de trabajo, y los planes de trabajo nosotros medimos a los profesores por docencia y los medimos por investigación. ¿Cómo los voy a medir yo por vinculación con el medio? O sea, hacer un paper, ¿es vinculación con el medio o es docencia o es investigación? Entonces, tengamos claridad en que los 3 pilares tienen que tener métricas distintas. De lo contrario, todo termina siendo una sola cosa y no se entiende. Y eso no ha sido un esfuerzo menor en tratar de distinguir cuáles son primero las métricas que pudieran ser propias de vinculación con el medio. Lo segundo, y también quiero ser honesto, yo no tengo claro cuáles son las métricas de impacto. Lo que sí tengo claro es lo que son resultados inmediatos de un esfuerzo. El que ustedes estén todos aquí, ¿responde al impacto de la UNAP o responde a un esfuerzo inmediato respecto a una iniciativa? Yo tiendo a creer que es más bien lo segundo. Y el impacto, habrá que buscar los mecanismos para medir cómo lo que están escuchando, o lo que ustedes han escuchado todo el día de hoy, se transforma en acciones y en una transformación de todas las personas que están aquí escuchando. Entonces, lo que hemos hecho es más bien identificar, aquí puse algunos ejemplos, uno por cada ámbito, pero para cada uno de los ámbitos un set de indicadores que además con fecha se van midiendo y que tienen que cumplir con los siguientes como requisitos: que sean consistentes con el propósito, que sean relevantes, que sean bidireccionales, sistemáticos, pertinentes, verificables y evaluables. No hay nada nuevo, lo hemos escuchado muchas veces y esto además es parte de lo que exige la ley de educación para ser acreditado. Entonces, bueno, aquí algunos se pueden ir repitiendo, aquí en el programa vemos satisfacción de alumnos, pero también está el número de programas. O sea, vamos viendo cuál podría ser más pertinente y más importante para cada uno de los ámbitos, pero eso es lo que me parece relevante de comentar. Un ejemplo de esto, que yo creo que puede graficar bien lo que es este esfuerzo por mostrar una interdisciplina y un dolor de la sociedad, y que es pura vinculación, tiene que ver con el Centro Integral para el Envejecimiento Feliz. Nosotros lanzamos este centro hace cerca de 1 año y medio. Para nadie es nuevo que el tema del envejecimiento en Chile es una realidad. Hoy día representa de la población al 17% de los chilenos son adultos mayores y vamos a llegar a ser 1/3 en el 2050 o antes. Y en 2030 la proporción de adultos sobre 65 años va a ser mayor que la proporción de jóvenes menos de 15 años. Esto, los adultos mayores son un activo fantástico, pero es dramático respecto de lo que significa la reposición de la sociedad. La tasa de natalidad está en el 1,6, menos de un 2,1, no hay reposición de chilenos, y la esperanza de vida promedio es más alta en Chile que la de Estados Unidos, está en 80,2. O sea, esto nos lleva a un aceleramiento no menor, y este es un dolor, por decirlo así, de la sociedad chilena que ya se instala y se va a ir acentuando cada año. A partir de ciertos estudios uno también puede detectar qué es lo que sufren los adultos mayores hoy en Chile. El depender de otros, la soledad. La soledad es un tremendo tema. En Inglaterra hace 2 años crearon el Ministerio de la Soledad y se va a empezar a crear probablemente en otros países. Japón es un drama nacional, y también el tema, la cantidad de adultos mayores y proporción a los jóvenes. La reducción de contratos, prefieren quedarse en la casa, necesidad de salud, el seguir trabajando, la necesidad de adultos mayores de mantenerse activos es un tremendo tema, y algunos lo hacen por necesidad económica, lo cual también ya hemos visto es un drama. Estos son verdaderamente dolores del alma. Entonces nosotros hemos querido abordar esto
desde la vinculación con el medio, también asociándolo con el sector público y el sector privado. Aquí hicimos un trabajo que les voy a contar brevemente con Puente Alto, también con una empresa, con un consorcio, con el Senama y con el Instituto Pro Innovación y Tecnología. Y además eso tiene que impactar hacia adentro. Entonces, todo este esfuerzo que estamos haciendo hacia afuera tiene que impactar en los ámbitos que les comenté. Esto se está traduciendo en educación continua, se está traduciendo en investigación, se está traduciendo en innovación porque estamos haciendo desarrollo tecnológico para los adultos mayores en los laboratorios de ingeniería. Entonces, esto es el estar al servicio de la sociedad, pero también el buscar impactar hacia adentro. Entonces hicimos un estudio a 322 adultos mayores en Puente Alto, que busca de alguna manera gente que está relativamente activa, pero tiene algunas dificultades para moverse, y con el objetivo de mejorar calidad de vida, funcionalidad física y la funcionalidad cognitiva. Y además lo que buscamos es difundir los resultados, generar redes públicas y privadas y colaborar en la generación de políticas públicas. Este es un tema relevante, se tiene que transformar en políticas públicas. Y también se genera un piloto. Entonces esto parte también de una manera en cómo la vinculación con el medio tiene que ir desarrollándose. No es solo captar el dolor, es también generar laboratorios para poder medir el impacto y una vez que eso, los resultados funcionan, puede ser extrapolable. Entonces creamos fases piloto a través de las cuales fuimos trabajando los adultos mayores en Puente Alto. Fueron distintas disciplinas de la universidad a trabajar a terreno, de hecho 13, y eso también es importante, es un resultado inmediato, uno podría decir el impacto. Se sumaron 13 unidades académicas a trabajar. Yo lo veo como parte del primer esfuerzo, prendieron inmediatamente. Ingeniería quiere trabajar con enfermería, nutrición, fonoaudiología, terapia ocupacional, todos están hoy día abocados, como dentro de distintas cosas que hacen, a este proyecto, que además tiene todas estas dimensiones. O sea, es ambicioso, y eso fue lo que se trabajó en el piloto. Hubo resultados. Y aquí sí yo veo impacto. Porque en los 5 meses fuimos capaces de aumentar la cantidad de adultos mayores a los cuales ya no tenían dolor ni malestar. El nivel de ansiedad y depresión que sentían por estar encerrados en sus casas también disminuyó. El mejorar mujeres en lo que se llama perfecto estado de salud lo aumentamos. Lo mismo en adultos en promedio sobre 75 años. Ahí hay un resultado inmediato, de impacto. Y también en esto una medida más técnica, pero que tiene que ver con cosas que para uno son triviales, pero para ellos no. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demoran entre estar sentado y ponerse de pie? Si yo les digo a ustedes que ahora se pongan de pie, yo les aseguro que más se va a demorar para hacer 3 segundos. En promedio, ellos se estaban demorando cerca de 15, 18 segundos. Esa sensación a ellos le genera una frustración tremenda de sentirse inútiles, inactivos. Con este trabajo se permitió las barritas azules bajarlos a 5, 4 segundos. Esos cambios, que pueden parecer menores, son enormes respecto de la percepción de sentirse activo. Entonces, esto es parte de este trabajo en terreno que se ha llevado a cabo con los adultos mayores. Esto derivó en un manual, en una guía que se lanzó hace 2 semanas atrás. Esta guía va a ser distribuida a todas las municipalidades en Chile y también a nivel del gobierno. La idea es poder discutirlo y traspasarlo como parte de una política pública. También se formaron los embajadores de la felicidad, que buscan de alguna manera ellos ser miembros en su comunidad de este liderazgo positivo. Se creó el Día de la Persona Mayor de la Universidad de los Andes. O sea, todo esto empieza a crear también unas externalidades positivas. Y bueno, eso ha sido el ejercicio que hemos tenido a nivel de los adultos mayores. Y esto finalmente, ¿cómo vuelve a la universidad? A nivel de mesas de trabajo. Hemos formado mesas de trabajo interdisciplinarias con distintos actores, hay 2 vicerrectores y distintos directores de área, donde estos trabajos se discuten y también se incorporan obviamente gente de la academia y la estamos sumando con gente externa para que nos dé una mirada fresca de los dolores que hay en el entorno. Este es en síntesis el trabajo que hemos realizado. Muchas gracias.
Vamos a iniciar la fase de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que nos hizo llegar sus inquietudes. Vamos a partir con una pregunta que hace Andrea de la Universidad de Viña del Mar, que es para los 3 expositores. Y su pregunta es básicamente, ¿cómo fue el paso a paso de instalar esta política y este modelo de vinculación con el medio en cada una de sus instituciones en la institución, ¿no? Nosotros acá decimos el proceso de evangelización, de negociar, conversar, socioeducar, si uno quiere, respecto a esta nueva mirada. Si nos pueden contar su experiencia. Bien, en general, en un gran trabajo el tema de la evangelización, un buen concepto que se utiliza en general para este tipo de situaciones. Yo creo que todavía el 100% no está convencido del tema, pero ayudó bastante el hecho de mostrar acciones concretas que no permitían doble interpretación. Yo creo que ese fue un elemento importante, mostrar las acciones que habíamos hecho, sistematizar algunos ejercicios, algunos proyectos, programas. Yo creo que esos son los 2 elementos que nos permitieron a nosotros consolidar la unidad, establecer la política, establecer los reglamentos. Cada mecanismo tiene resolución universitaria, por lo tanto son oficiales, y yo creo que algo ayudó el tema de la acreditación. Bueno, nosotros estamos en ese proceso largo. Esto tiene que girar en torno a ciertos objetivos que se fijan, que están bien dirigidos, y donde se hace, digamos, participar a distintas personas, que sea lo más interdisciplinario posible. Yo creo que aquí dar espacio de diálogo, que es lo que nos falta tanto en Chile, es un tema relevante de evangelización. Y lo otro que creo también es lo que se llama en inglés los quick wins. Cuando uno tiene resultados, a la gente le gusta saber que hay éxito. Entonces, el mostrar algún resultado de avance también ayuda a que haya credibilidad en que esto es de verdad y que el tiempo no es un gasto, sino que es una inversión. En primer lugar, establecer que el modelo de intervención territorial es parte de un modelo de gestión de vinculación con el medio y está inmerso dentro de una política de vinculación con el medio a nivel institucional. La política de vinculación con el medio involucra a todas las sedes partícipes como gestores de vínculos y es un proceso de acompañamiento continuo y desarrollo continuo para y con las sedes. Por lo pronto, el modelo de intervención territorial se hace más simple de implementar cuando está asociado y alojado dentro de una política que reconoce ámbitos, que reconoce una estructura, un presupuesto establecido dentro de la sede y que permite de alguna u otra forma poner alineamientos de cómo se lleva a cabo una intervención territorial. Un segundo alcance tiene que ver con que para las comunidades es sumamente necesario el reconocer que hay una institución de educación superior que quiere escucharlos. Por lo tanto, estos modelos participativos vienen de antes de la creación del modelo de intervención. Las sedes en INACAP ya participan, per se, por el hecho de estar en una región, participan con las instituciones, con los organismos que están asociados en el territorio. Por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros desde el modelo de intervención territorial es establecer un estándar, de tal forma que lo que pasa en Arica se replique de una manera homogénea, quizás no idéntica, reconociendo la estructura probablemente de las regiones, pero que tenga mecanismos estandarizados que permitan poder escalar estos proyectos y hacerlos replicables en otras regiones. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta para la Universidad de Talca, desde Pablo Rosales, de la Universidad Católica de Temuco. Pablo pregunta, ¿cómo hacen o ven la diferencia entre extensión y vinculación con el medio y por qué es tan importante mantenerla en su modelo? Fue difícil establecer la categoría. La literatura establece una cierta distancia entre lo que es la extensión cultural pura, el extensionismo. Estábamos en esas variantes hasta que queríamos calzar la estructura de la CNA, donde nos decía que las acciones de vinculación con el medio tienen que ser bidireccionales, tienen que generar impacto y sostenerse en el tiempo. No nos daba el modelo, no era posible, era muy forzado y pensamos que definitivamente no todas las acciones
logren esta bidireccionalidad. No todas las acciones generan el impacto deseado, por lo tanto, yo creo que la idea es compartir la unidad, identificar los ámbitos y a partir de ahí hacer ese trabajo conjunto. Las universidades toda la vida han hecho extensión cultural y hay que mantenerla. El tema es que hay que mirarla desde otro enfoque ahora. Yo creo que adquiere mayor valor la extensión cultural ahora con esta mirada de vinculación con el medio que la de antes. Y en ese sentido yo creo que la mirada en conjunto, lo interdisciplinario, como decían los colegas, es un aspecto fundamental. Nosotros identificamos 7 ámbitos, identificamos acciones concretas al respecto, pero siempre con esta mirada de transversalidad también, y interdisciplinaria. Muchas gracias. Matías, pregunta, ¿cómo es la participación de los estudiantes en este proyecto de adulto mayor cultura local? Eso es algo que está pendiente. Y efectivamente lo que se ha hecho hasta el minuto es incorporar a los docentes y a los investigadores, pero está pendiente el trabajo no solo de alumnos, sino que de alumni. Y lo que estamos viendo aquí como proyecto, y que en otras partes del mundo ocurre, es que alumnos viven en sectores donde hay alumnos que se van a sectores donde viven adultos mayores y tienen estancia gratuita, por decirlo así, a cambio de que ellos les entreguen horas de acompañamiento. Entonces, si está pendiente, estamos en ese sentido proyectando distintas iniciativas. Una puede ser esta, pero hoy día nos enfocamos más bien a nivel de docentes e investigadores. Muchas gracias. Una pregunta para los 3 expositores es ¿cómo retroalimentan estas acciones o modelos de vinculación con el medio a la docencia e investigación en sus propias casas de estudio? No sé quién quiere partir. Sí, puedo repetir la pregunta. ¿Cómo retroalimenta el modelo de vinculación con el medio a la docencia e investigación? Desde la perspectiva de nuestro modelo de vinculación con el medio, es un modelo que responde a 2 propósitos fundamentales. Contribuir al entorno sobre el cual las instituciones están circunscritos, pero por otro lado fortalecer el proceso formativo de nuestros estudiantes. Desde esa lógica, nuestro modelo en particular, en términos de esta política de vinculación con el medio, está muy vinculada con las áreas académicas asociadas en la institución, reconociendo las disciplinas propias de las áreas académicas sobre las cuales los gestores de vínculos desarrollan la vinculación con el medio. En este contexto, lo que se hace es una revisión conjunta, continua y de retroalimentación constante con las áreas académicas donde nacen los proyectos. El gestor de vínculo en la sede, y en ese contexto en la sede de su quehacer, nuestras 12 áreas disciplinares sobre las cuales se desarrollan los proyectos de vinculación con el medio parlamentario. No, solo agregar que hay que considerar el tema que cada una de las, tanto de los programas de estudio como los planes de estudio, considera metodología de aprendizaje. Y dentro de esa metodología de aprendizaje existen varias que están en relación con el entorno. Y esa relación con el entorno está principalmente asociada, por ejemplo, al AMAESP. Muy buena pregunta, ¿eh? Me acordé inmediatamente de la acreditación porque me preguntaron lo mismo. Así que déjenme respirar un segundo. En general, la vinculación con el medio aún 100% no entra a la clase, al aula, todavía está fuera del aula, está en los pasillos. Porque, claro, la vicerrectoría de pregrado debería incorporar todos los saberes que se intercambian con la comunidad e incorporarlos al sílabus, o al plan de clase, o a la trayectoria de aprendizaje, o al plan de formación, o a la competencia, por ejemplo. Pero todavía está en ese proceso. Nosotros tenemos, en general tenemos un plan que se llama Programa de Formación Fundamental, que son 4 competencias genéricas que la trabajan todas las carreras, las 30 y tantas carreras que tenemos, y a partir de ahí entonces hay un módulo en particular, una competencia de responsabilidad social de pregrado, donde en algún momento de la trayectoria 1.200 estudiantes generan un proyecto con la comunidad. Por ahí entonces tratamos de incorporar estas temáticas.
pero instalar la vinculación del medio en los planes de formación de pregrado a partir de módulos estancos es imposible. Si no existe una trayectoria que permita que el estudiante se forme en esta competencia. Yo creo que la única manera de que la vinculación con el medio ingrese al plan de formación es establecer esta trayectoria de aprendizaje como competencia transversal. Muchas gracias. Una pregunta para las tres instituciones más bien. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para el proceso de rendición de cuentas? Quiero decir con esto, el devolver a las comunidades o a las organizaciones con las que se trabaja o con las que se implementan acciones los resultados de su intervención. En términos ideal, la vinculación con el medio parte de suponer la satisfacción de una problemática de una comunidad, un colectivo, una organización. Las instituciones hacemos intervenciones, pero ¿cómo ustedes devuelven esa información, el post-intervención a esas instituciones con las que trabajaron, esos socios, esas instituciones del entorno con las que trabajaron? ¿Tienen alguna experiencia, algo que hayan considerado? ¿Matías? Bueno, yo conté el caso nuestro y yo creo que puede ser un buen ejemplo de dejar una guía, o sea, algo práctico, un manual que pueda ser utilizado por cualquier persona que en un fondo fue parte del proceso o va a administrar el proceso. Esa es la manera que creo yo, algo físico que permita, o sea, que transcriba lo que fue la experiencia. De lo contrario, se lo lleva al viento la experiencia y bueno, no permite cumplir con los parámetros que comentábamos y que son exigibles, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguno? Desde la lógica de los proyectos de intervención territorial, son proyectos que nacen de una manera participativa, desde el diseño. Por lo tanto, contemplan un proceso de retroalimentación constante y continua con las comunidades con las cuales se trabaja. Al finalizar, cada proyecto termina con una acción de cierre, más que un evento de cierre, como una revisión respecto de cómo mejorar el proyecto en el futuro, entendiendo que los proyectos de intervención territorial tienen dos lógicas: que sean replicables y que sean escalables. Por lo tanto, lo que se busca es que una vez que terminan las intervenciones y se entregan algunos resultados del proyecto propiamente tal, se entregan a la comunidad. Posterior a eso, como institución, hay un proceso, un modelo de evaluación de contribución, en donde se vuelve a consultar a estos beneficiarios de cuánto de alguna otra forma movió la aguja el proyecto al cual participaron. Perfecto, muchas gracias. Pablo, ¿tú quieres aportar algo? Sí, claro, lamentablemente la formulación de los proyectos seguimos la lógica lineal de diseño, implementación y evaluación, dejando la evaluación al final y considerando a los beneficiarios como beneficiarios que finalmente participan, se llevan el certificado y se van. Lamentablemente aún predomina esa lógica, pero hemos tenido alguna experiencia, por ejemplo, del caso de un Talca sustentable, que proyecta el coordinador, me puede apoyar en términos de que el reporte de sustentabilidad se genere en conjunto con la comunidad participante y con la institución. En general tratamos de que en el fondo la participación del actor involucrado sea desde el comienzo, desde el diseño, y que el otro elemento importante es que la evaluación sea permanente y que no se deje al final. Yo creo que la única forma de que en la medida de lo posible podamos dar cuenta de un producto que fue co-construido y que finalmente tiene esa significancia para todos los participantes. Bueno, muchas gracias por sus respuestas, por sus presentaciones. Les invitamos a pasar al escenario para entregarles un presente y de agradecimiento por su participación. Un aplauso para ellos.